Gloria al Dios de los cielos en esta tarde maravillosa que Dios nos regala, amén. Bienvenido sea usted a este su programa Visión de Águila, como cada martes de 5 a 6, su amigo y pastor Luis Felipe González Rodríguez, para llevarle una palabra poderosa de parte de Dios. De entrada quiero disculparme porque había dicho el martes pasado que hoy iba a continuar con la segunda parte del tema el menosprecio al ministerio pastoral, pero dice la palabra de Dios que es el que es guiado por el Espíritu no sabe de dónde viene ni hacia dónde va. Así que tenemos un tema diferente para el día de hoy, es echando fuera el espíritu de temor. Sabemos que esta palabra va a ser de gran bendición para aquellos que la escuchen, así que de inmediato nos vamos a poner en las manos del Señor. Luego vamos a pedir que compartas esta transmisión, que te unas a este grupo y que seas bueno tú dándole tú mismo promoción a la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea cimentada en el corazón de cada persona que la escuche. Así que vamos a poner las manos del Eterno para que Él nos guíe en esta hora. Amado Dios y Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Padre, cuán hermoso es servirte desde este lugar. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido esta plataforma para alcanzar, mi Dios, el corazón de aquellos que necesitan de ti, de aquellos que no te conocen, de aquellos, Padre, que están padeciendo persecución, de aquellos que están padeciendo enfermedades, de aquellos que están padeciendo, Señor Jesucristo, tribulaciones de diversos tipos por causa de espíritus inmundos. Padre mío, en esta hora queremos ponernos en tus manos, Espíritu de gloria, guíanos, dirígenos, permítenos ser de bendición para todo aquel que nos escuche en esta hora, y que solamente tu palabra, Señor, sea la que se predique a través de esta plataforma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, a modo de introducción, antes de ir a la pausa, ¿verdad? Podemos decirle que este tema, echando fuera el espíritu de temor, es un tema muy importante, porque vamos a abordar dentro de él todos los aspectos o características que tiene este espíritu de temor, cómo se mueve, cómo opera, cuáles consecuencias trae sobre la persona cuando opera el espíritu de temor. También lo que nos dice la palabra sobre este espíritu y cómo echamos fuera el espíritu del temor de la vida de las personas. Entonces todas estas cosas las vamos a estar viendo durante el desarrollo de todo el programa, por lo que le pido que sea usted ágil en compartir la palabra de Dios en esta tarde, porque sé que vidas serán bendecidas. Al final, como en cada parte de este programa, o sea, en cada martes y jueves, pues nos damos la tarea de orar por aquellos que nos escriben, así que pueden escribirnos directamente a nuestro WhatsApp, el 829-406-2005, 829-382-2005, o en la caja de diálogo que se abre en nuestra transmisión en vivo. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos entonces vamos a entrar de lleno en este tema, echando fuera el espíritu de temor. No te despegues de la pantalla de tu televisor. Vamos a la pausa. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Gloria al Señor Jesucristo. Bendecimos la vida de aquellos que se están conectando. Nuestro hermano Fiorán Félix, ministro del Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder, nuestro hermano Julio Andrés Cabral, que están siempre conectados a esta poderosa palabra que se predica cada martes y cada jueves. Sabemos que Dios hoy va a hablar a muchos corazones y nos va a dar pautas, específicamente a los hombres que ministramos en el altar, porque muchas veces nosotros nos damos cuenta de espíritus opresores
que están sobre la iglesia, que están sobre amigos, sobre familiares, y no sabemos cómo lidiar con este tipo de situación. Hemos estado viviendo en estos últimos días lo que es una sensación o un sentimiento de ansiedad profundo en muchas personas que están atormentadas en gran manera por situaciones que pasan tanto en su casa como la situación mundial de esta pandemia, este virus que, aunque hemos entrado en lo que se ha denominado como una covidianidad, realmente no estamos nosotros en un ambiente en el cual nos sintamos 100% seguros para andar. Entonces esto, los psicólogos, ¿verdad? Yo no soy psicólogo, pero los psicólogos dicen que esto ha traído claramente un sentimiento de ansiedad muy profundo en la población. Ahora bien, nosotros como hombres de Dios no vemos las cosas en el plano como la ven los científicos, en este caso los médicos, ¿verdad? O los expertos de la conducta, sino que nosotros vemos la cosa en el plano espiritual. Y todo hombre espiritual ve las situaciones que están a su alrededor en el mundo espiritual. Porque tenemos que entender algo, y es algo que siempre tratamos nosotros de dejar muy en claro. Todo lo físico está gobernado por el mundo espiritual. Todo lo físico. Por eso escuchamos muchas veces decir, que citamos una parte de la Biblia que dice, ni una hoja de un árbol cae a tierra si no es porque Dios así lo permite. O sea, aún el hecho de que una hoja caiga de un árbol, pues está controlado, está bajo el control absoluto del Dios que creó los cielos y la tierra. Y dirán mucho, bueno, en este tiempo, pastor, por ejemplo, explíqueme cómo es posible que esté Dios al control de una situación como esta, en la cual han muerto muchísimas personas. ¿Dónde está ese Dios? Y muchos tienden de manera ligera juzgar al Dios que creó los cielos y la tierra. Y es como que aquel barro le dijese al que lo está formando, ¿por qué me haces de tal o cual forma? ¿O por qué permites que haya gránulos en mi masa con la cual tú me vas a formar? Y ciertamente aquel que crea, aquel que moldea, es el que conoce todas las cosas y es el que sabe para qué va a utilizar cada cosa que acontece. Asimismo, nosotros tenemos que entender que esta situación de esta pandemia y de otras pandemias que han habido y de situaciones futuras que se avecinan y para la cual la iglesia debe estar preparada, y no solamente la iglesia, sino que todo aquel que aún no ha aceptado a Cristo y que en este tiempo fue tocado por Dios, porque fue un tiempo también para llamar la atención, o ha sido un tiempo para llamar la atención de aquellos que no son cristianos. Muchos en el tiempo de la gran, ¿verdad?, de la gran presión, vamos a llamarlo de esa manera, de cuando el virus estaba en su apogeo, o no en su apogeo, porque realmente ahora que está en su apogeo, pero en el momento cuando hizo explosión el virus en China y empezó a transmitirse de continente en continente a través de los turistas que visitaban esos lugares diferentes, ¿verdad? La gente empezó a invocar el nombre de Dios, la gente empezó a buscar el rostro de Dios, empezó a arrepentirse, empezó a decir, oren por mí, yo quiero aceptar a Cristo. Sin embargo, hay muchos que han dejado ver claramente lo que son en su interior para este tiempo. O sea, ya se sienten un poquito más seguros, muchos de ellos, aunque realmente ahora es donde está la peligrosidad, porque ahora la gente ha empezado a vivir con el virus como si fuera algo normal, ¿verdad? Y bueno, por eso hay tantos contagios en este tiempo y por eso ahora acabo de leer que claramente no vamos a avanzar a la etapa 3 o la fase 3 de la desescalada que se había propuesto el gobierno para el día 17, si mal no recuerdo, ¿verdad, Randy? Randy, mi camarógrafo experto que está ahí atrás, me dice que sí, que así es. Aleluya. Entonces, en ese contexto, mis hermanos, tenemos que entender todo esto. Entonces, todo eso, aunque usted lo vea de una forma, diría usted que Dios no está al control, pues fíjese que sí, que Dios está al control de todo lo que está pasando. Y esta situación, a la gente que tiene dos dedos de frente, y cuando yo hablo de dos dedos de frente, estoy hablando de la capacidad de razonar y entender la situación que estamos viviendo, a ese tipo de gente, incluyendo la gente nerviosa, le ha causado muchos nervios, valga la redundancia, le ha causado ansiedad, depresión de sistema inmunológico, depresión espiritual, depresión sentimental, o sea, emocional, perdón. Entonces, todo ese tipo de cosas, hermano, usted que me está viendo o escuchando, quizás lo puede percibir desde el punto de vista secular y decir, no, esas son enfermedades del sistema nervioso. Ahora bien, ¿qué opera detrás de cada persona que está deprimida? ¿Qué opera detrás de cada persona que está bajo una angustia constante, bajo una hasta este mismo espíritu que se conoce como el espíritu del pesimismo, ¿verdad? Una persona que está constantemente sometida a un pesimismo y nada ve en el futuro como algo que puede cambiar y ocurrir para bien.
ese tipo de personas están también bajo la opresión de un espíritu de pesimismo. Y esa persona necesita ser liberada de ese espíritu. Entonces, ¿a quiénes capacita Dios para esta tarea? Bueno, a su iglesia. Y por eso es que muchas veces la misma iglesia está siendo presionada, está siendo hostigada, está siendo perseguida por espíritu precisamente del que vamos a hablar hoy, que es el espíritu de temor. Los hombres de oración, las mujeres de oración, los hombres de guerra, los intercesores saben con cuánta frecuencia se sufre este tipo de ataque del enemigo a través de espíritu de temor que tratan de obstaculizar la labor espiritual que en el mundo espiritual están realizando tanto los adoradores como los intercesores y los hombres y mujeres de Dios que pasan tiempo en oración buscando revelación del Padre. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene que de alguna forma desvirtuar la labor tan necesaria que realizan ese tipo de personas. Entonces la iglesia, como cuerpo de Cristo, a la cual le fue dada toda la autoridad que el Maestro tuvo en la tierra, y más aún porque Él dice claramente en su palabra que cosas mayores a las que Él hizo haríamos nosotros. Esto basado en que ahora Jesús no está físicamente, sino que su espíritu mora en la vida del creyente, y esto claramente pues da una mayor autoridad. Porque en Juan 14:23, si mal no recuerdo, dice claramente, aquel que me ama es amado por mi Padre, y mi Padre y yo vendremos y haremos moradas con Él. Entonces, la plenitud de la deidad en la persona del Espíritu Santo de Dios habita en el creyente. Entonces, ahora el creyente puede operar bajo todo el poder de Dios. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo quiere obstaculizar ese trabajo que usted como creyente puede hacer. ¿Cómo lo hace? Debilitando tu fe. Entonces, ¿cómo debilita tu fe? Pues precisamente a través de esto que hoy vamos a hablar. Y por eso queremos hablar bajo el tema del día de hoy, echando fuera el espíritu de temor. Vamos a ver qué dicen los diccionarios, ¿verdad?, sobre esto. Dice los diccionarios en línea que el temor se denomina como el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Vemos que lo primero que es según la ciencia, el temor es un sentimiento. Y es un sentimiento que de alguna forma te lleva a huir, a alejarte de aquello que de alguna forma tú puedes ver que es dañoso, que es arriesgado o que es peligroso. Entonces, ¿qué pasa con este sentimiento? Cuando lo dejamos albergarse dentro de nosotros, pues ese sentimiento, Satanás tiene la capacidad de aumentarlo. Me explico, vamos a ver de una forma que usted entienda. Bueno, no es que Satanás va a hacer y va a agarrar y va a empezar a hacer que suba. No. Satanás tiene la forma de crear a través de voces que tú vas a escuchar. Dirás tú, pero yo no siento como que alguien me está hablando. Sí, te hablan, te insinúa cosas. Vienen gente usada por el mismo Satanás también que te dicen que las cosas no van a mejorar. Y ciertamente la Biblia dice que todo irá de mal en peor, pero para el cristiano esto debe ser de sumo gozo y alegría. Escuche bien, el que las cosas vayan de mal en peor, porque todo eso simplemente atestigua de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia, o sea que la iglesia debe estar contenta. Pero también eso debe ser de alarma para aquel que no tiene a Jesucristo, porque el que no tiene a Jesucristo lamentablemente no se va de esta tierra. Y no estoy hablando de que usted aceptó a Cristo un día y ha vivido después de eso toda su vida fuera del redil o una vida para sí mismo. No, aún dentro de la iglesia hay gente que vive lamentablemente para sí mismo. Esa gente no se vistan, que no van. El que va es aquel que está lleno del Espíritu, buscando a Dios y dependiendo de Dios en todo momento. Pero bueno, dice aquí claramente que es un sentimiento, decía, ¿verdad?, el temor, o una inquietud de angustia que te impulsa a alejarte o evadir aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. Dice aquí la palabra como tal proviene del latín timor o timoris, que significa miedo o espanto. O sea, el temor tiene que ver con todo aquello que me causa miedo o que me causa espanto. Hay mucha gente que le tiene temor a diferentes cosas y por eso hay ese tipo de sentimiento, ¿verdad?, que se crea dentro de sí, el cual es impulsado a crecer por el mismo espíritu de temor que está obrando detrás de esa persona para que esa persona no se desarrolle en el don, en el caso de la gente de fe, no se desarrolle en el talento
eso estoy hablando también de gente de fe y gente secular, o no se desarrolle en el ministerio, o no se desarrolle en su profesión, o no se desarrolle y no avance en aquello precisamente que Dios ha establecido para usted en el propósito de Dios para su vida y en la voluntad del Creador de los cielos y de la tierra. Entonces, en este contexto tenemos que entender cuán peligroso puede ser el espíritu de temor. Por la Biblia vamos a encargarnos la tarde de hoy, si Dios así nos lo permite, de llevarlo a usted a entender lo peligroso que es para el cristiano vivir bajo un espíritu de temor. Porque así como decía el hermano Fiorán, copastor del ministerio que pastoreamos, él hablaba del miedo, ¿verdad? El viernes pasado, si mal no recuerdo, y hablaba de todas estas cosas que nos impiden avanzar, precisamente tomando como referencia el miedo. Hoy yo vengo a hablar del temor, que no es más y nada menos que ese mismo sentimiento de miedo o de espanto que causa en el ser humano un espíritu que se esconde detrás de eso. Claramente, mis hermanos, usted no va a ver ese espíritu, no lo va a ver. Tiene que tener un ojo espiritual para discernir lo que se está moviendo. Y como ministro de Dios yo puedo decir que yo he visto ese espíritu de temor moviéndose sobre personas. Y hoy no voy a hablar tanto de la concurrencia a la iglesia, aunque sí quizás lo mencione al final. Pero lo que yo me voy a enfocar es en todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, basada en el ministerio, basada en tu llamado, basado en el propósito de Dios en tu vida, y cómo el temor afectó y afecta la vida de tantas personas en este tiempo, precisamente porque no nos decidimos a avanzar, no nos decidimos a echar hacia adelante, a poner el primer pie, luego el segundo, y aunque sea a paso lento, pero ir avanzando, venciéndose cada día a sí mismo, y eso nos ayudará claramente a que nosotros podamos alcanzar aquello que Dios ha determinado para nuestras vidas. Así que vamos a ir a esta pausa, ya que estamos al 15, y cuando regresemos entonces vamos a empezar con los textos bíblicos que nos van a hablar sobre este espíritu y cómo opera. Vamos a la pausa. La única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca, y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Estamos hablando hoy bajo el tema echando fuera el espíritu de temor. Antes estuve hablando precisamente de lo que significa el temor, porque yo no puedo echar fuera algo que no conozco. Es lo mismo que cuando nosotros queremos adorar a Dios, pero no conocemos a ese Dios. Entonces se hace necesario que yo conozca a Dios para poder adorarlo. Así tengo que, o necesito, entender y saber cómo opera el espíritu de temor para poder echarlo fuera. Amén. Quiero que usted vaya a su Biblia rápidamente y conmigo visitemos el capítulo 13 de Números. Y quiero que veamos allí cómo operó el espíritu de temor y cuál fue la consecuencia que trajo para ese grupo de personas que se dejaron dominar por el espíritu de temor. Escuche bien esto. Y creo que le estoy hablando a alguien allí. Bendito sea Dios. Siento como que Dios le está hablando a alguien con esta palabra. Mire. El espíritu de temor, dije que primero viene y viene como un espanto, como un miedo, ¿verdad? Pero según usted le va dando cabida en su vida, esto va profundizándose y aquel temor se convierte en pavor. Y ese pavor, mis hermanos, lo neutraliza, no lo deja actuar, no lo deja moverse.
Y por eso, por ejemplo, muchas veces que usted ven que personas van a ser impactadas por un vehículo y se quedan gritando en la calle, ¡ah! Y el vehículo viene, ¡paf! Y lo impacta. ¿Por qué? Porque se paralizó su cuerpo. Su sistema nervioso fue totalmente sobrecogido por este espíritu de temor y lo paralizó, llevándole a la muerte. Entonces, es necesario que cuando el espíritu de temor venga, usted sepa identificarlo. Y si lo logra identificar, entonces esto le va a permitir a usted echarlo fuera y poder obrar lo que Dios quiere que usted haga. Amén. Así que vamos a continuar con lo que establece aquí la palabra de Dios en esta hora. Dice el capítulo 13, en el verso 31 al verso 33, vamos a leer en el nombre de Jesús. Dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Esto es sumamente importante, que prestemos atención a lo que la palabra de Dios dice aquí en Números 13. ¿Por qué? Porque los que están hablando aquí son 10 de los 12 espías que Moisés envió a reconocer la tierra que Dios le había prometido a su padre Abraham. Cuando hablo a su padre, no estoy hablando de su padre literalmente, ¿verdad?, sino a su padre en el espíritu, ¿verdad? Porque cuando se refieren a Abraham, Isaac y Jacob, se refiere claramente la palabra a los padres o a los patriarcas, a los primeros patriarcas, ¿verdad? A quienes les fue dada la promesa de que en la simiente de Abraham recibiría una tierra por heredad. ¿Quién se le iba a entregar? Dios iba a entregar esa tierra. Hay una promesa poderosa de Dios. Dios le dijo a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y yo te daré una tierra sobre la cual tú vas a pisar, mas no la poseerás tú, sino que a tu descendencia la daré. Y si tú pudieras contar las estrellas del cielo, y si pudieses contar la arena del mar, así contarás también tu descendencia. Entonces Abraham recibe esta palabra, y es esta palabra precisamente lo que lleva a Abraham a moverse. ¿Por qué? Porque él recibió una palabra y él entendió que había un ser superior que le estaba hablando. Ese superior que él quizás no conocía se llamaba Jehová de los ejércitos, y él le da esta palabra y Abraham sale a caminar. Entonces, en este contexto tenemos que entender que esta palabra vino a darse en cumplimiento cuando la orden le fue dada a Moisés de sacar el pueblo de Dios de Egipto. Como tal lo había prometido Dios, y como tal lo había profetizado el mismo José, hijo de Jacob, en Egipto. Dijo: cuando Dios los visite, dice José profetizando allá, ¿verdad?, en Génesis, cuando Dios los visite y los saque de este lugar, de su cautiverio, lleven mis huesos para que lo entierren con mi familia, ¿verdad? Entonces, en ese contexto tenemos que entender que hay 10 hombres de 12 que envía Moisés a ver la tierra, a mirar los frutos de la tierra, a ver cómo eran los soldados de la tierra, que si la tierra era fértil o no. O sea, hay un sinnúmero de cosas que ellos iban a ver. Miren aquí donde están. Subí aquí, ¿ok? Observe la tierra como es, dice. Vean el pueblo que la habita, si es fuerte o es débil, si es poco, si es numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril. Aquel que es militar sabrá que esto es un análisis de inteligencia. O sea, los espías van a hacer inteligencia en el campo donde se va a desarrollar la batalla, o en el terreno de batalla, ¿verdad?, en el área de guerra, más bien. Entonces, en ese lugar van estos hombres a ver el terreno, y de allí vienen y dicen: bueno, la tierra que tú nos estás ofreciendo, Moisés, no es una tierra muy chévere, ni es aquello que se suponía que debía ser para nosotros. Entonces, cuando se levantan Josué y Caleb, dicen: no, espérense, mis hijos, esa tierra es buenísima, ¿verdad? Pero entonces estos 10 hombres, el testimonio de 10 hombres que entraron en temor, y ahí empieza a obrar el espíritu de temor. Oiga lo que el espíritu de temor hizo en esta gente. Primero, causó que ellos murmuraran de Dios. Causó que ellos blasfemaran de Dios. ¿Por qué? Porque dijeron: mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto. Entonces, ya automáticamente el temor que empezó a operar en ellos, que empezó diciendo, bendito sea Dios, que empezó diciendo ese temor claramente:
no podremos tomar la tierra, no podremos entrar a la tierra, y esta tierra a la cual Dios nos ha sacado fue para muerte nuestra, y ahora no vamos a poder entrar a ese lugar. Entonces, en ese contexto vemos estos 10 hombres que dejan que el espíritu de temor empiece a invadirlo. Cuando ellos le dan aquiescencia diciendo que no se puede, automáticamente el espíritu de temor empieza a tomar más lugar. Y dice aquí en el verso 31, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. O sea, ya vieron que el pueblo es más fuerte que ellos. Se les olvidó la promesa porque el espíritu de temor empezó a operar en ellos. Y el espíritu de temor claramente no permite jamás, mis hermanos preciosos, que usted pueda ver la promesa de Dios en su vida. Y no importa qué tan poderosa sea la palabra, no importa qué tan poderosa sea la promesa, si usted permitió que el espíritu de temor entre en su vida, usted automáticamente se va a desenfocar. Y el diablo, a través de este espíritu de temor, logró desenfocar al pueblo. Y el pueblo ya no está viendo, porque el pueblo no está escuchando a Josué y a Caleb, está escuchando a los 10 espías, a los otros 10, que dicen que no se puede, que no hay forma, que ellos no pueden subir en contra de ese pueblo porque ellos son más fuertes. El espíritu de temor se está afianzando. Y cuando ellos declaran la primera palabra de no se puede, escuche esto, mis hermanos, inmediatamente ellos declaran la palabra y dicen no se puede subir. Mire qué pasa, el espíritu de temor sigue poniendo cosas y dice ahora, aleluya, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, dice, es una tierra que se traga a la gente. Pero en los textos anteriores vemos que ellos cortaron un racimo de uva y dijeron, esa tierra es productiva, maravillosa y grande. Pero entonces dejaron que el espíritu de temor entrase, y el espíritu de temor los lleva a ellos ahora a decir que esa tierra no se puede conquistar, que Dios le está haciendo un daño al sacarlo de Egipto y traerlo a esta tierra para matarlos en el desierto. Entonces Dios está escuchando esta palabra, está escuchando el corazón de Dios. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Podemos causar estragos en el corazón de Dios, y algo que se ha prometido para ti, algo que está establecido para ti, algo que en la voluntad de Dios es el propósito para tu vida, tú puedes truncarlo por permitir, simple y llanamente permitir que el espíritu de temor entre a tu vida. Entonces vemos aquí que ellos vuelven y siguen diciendo, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le parecíamos a ellos. O sea, lo que vemos aquí claramente es un temor infundado por lo que el espíritu de temor trajo sobre ellos. Un temor que ellos mismos empezaron a infundarse. Dice, no solamente nosotros vemos que ellos son grandes, sino que ellos también nos ven a nosotros como langostas. Nos ven pequeños, nos ven diminutos, nos ven como si pudieran aplastarnos con la planta de sus pies. Entonces, mis hermanos, el espíritu de temor se metió primero en la mente de estos hombres, luego entró al espíritu de estos hombres, y luego se empoderó de todo el cuerpo de estos hombres. Ya estos hombres no están viendo la promesa hecha a Abraham. Ya estos hombres no están viendo las 10 plagas de Egipto con la cual Dios sacó al pueblo de Egipto. Ya estos hombres no están viendo cómo el mar rojo se abrió en dos. No, ellos están viendo ahora que no se puede entrar. Y aunque en un tiempo dijeron, no, ciertamente nuestro Dios es poderoso, ha estado con nosotros como columna como columna de nube de día y columna de fuego de noche. Aún así ellos, en este momento donde abrieron la puerta para el espíritu de temor, mis hermanos, entonces empezaron a dudar de la palabra de Dios. Empezaron a dudar de lo que Dios había dicho. Y por eso es necesario que entendamos cuando el espíritu de temor está obrando en nosotros. Porque, mis hermanos, nadie se escapa de que el espíritu de temor venga. ¿Saben por qué? Porque mientras más grande sea el propósito de Dios en tu vida, mucho más ataques vas a tener del espíritu de temor. Me explico. El propósito de Dios con el pueblo de Israel es que por medio de este pueblo todas las naciones fueran alcanzadas. Y dirá usted, ¿dónde está eso, pastor? En la promesa que se le hizo a Abraham, hermano. Lea la Biblia que está en Génesis. Dice que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo el Señor a Abraham. En ti serán benditas, o sea, en tu simiente. O sea, el propósito de Dios abarcaba todas las naciones del mundo. O sea que Satanás, con este espíritu de temor, lo que está tratando es de que esa bendición que iba a alcanzar al mundo completo no se produjese, porque ellos no iban a entrar a la tierra.
Y si Dios destruía el pueblo ahí y no cumplía la promesa que le hizo a Abraham, entonces ¿qué pasa? Las naciones hoy no fueran benditas por medio del evangelio de Jesucristo. Entonces ese espíritu de temor trató de frenar el propósito de Dios, y es lo que el espíritu de temor trata de hacer. Pero este temor es un temor infundado. ¿Por qué? Porque se le dio cabida al espíritu de temor. Lo primero es que usted ve la cosa difícil. Y ahí es donde está el pesimista y el optimista. El optimista ve el vaso medio lleno y el pesimista lo ve medio vacío. Entonces, a partir de ahí, mis hermanos, el diablo dice: ok, voy a operar con este espíritu de temor y lo voy a profundizar y lo voy a ahondar y lo voy a engrandecer dentro de este ser, hasta que este ser se vuelva un escombro espiritual y no pueda avanzar al propósito que Dios tiene destinado para él. Y voy a ir rapidito porque el tiempo se me va, y yo quiero orar con poder y bajo la unción del Espíritu y bajo la dirección del Espíritu al final, para orar por aquellos que están siendo, que están sintiendo la guerra y la opresión del diablo a través de este espíritu de temor. Dice aquí también que el espíritu de temor se roba la gloria de Dios en tu vida. ¿Dónde está eso? Eso está en Jueces, capítulo 4, verso 8 al 9. Oiga lo que dice el capítulo 4, 8 y 9. Dice: en el nombre de Jesús, Barak les responde. Barak es un hombre escogido por Dios. Oiga esto, dice: Barak les responde: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. En el contexto de esta palabra, Débora llama a Barak y le dice: Barak, ¿y no te dio Dios la orden de que fuera a Cedes y que atacases al enemigo allí y que lo derrotases? Y este Barak, que había recibido la orden de Dios pero se quedó callado. Oiga esto: cada vez que usted se queda callado por el espíritu de temor que hay dentro de usted, siempre Dios le trae revelación a otro, para que ese otro ponga chispa dentro de ti. Pero no es para que el propósito se cumpla a través del otro, es para que se cumpla a través de ti. Ahora, mire lo que pasó en esta palabra. La gloria de Dios que se iba a manifestar a través de Barak no se manifestó porque el espíritu de temor invadió su corazón. Este hombre dijo: sí, yo voy, pero yo nada más voy si voy contigo. Mis hermanos, qué peligroso es esto. Tenemos que abrir los ojos espirituales para entender lo que Dios está hablando a través de esta palabra. Tenemos que entender lo que le está pasando al pueblo de Dios en esta temporada. Hay hombres de Dios con ministerios poderosos ahí detrás de esa cámara, en las redes sociales, que lo van a ver luego, este programa quizás en el streaming luego. Pero hermanos, hay hombres de Dios con una unción, con una manifestación de Dios poderosa, pero tienen miedo a ir a la batalla. Y por eso usted ve evangelistas que van acompañados de pastores a las iglesias a predicar. Y por eso usted ve pastores que van acompañados de los apóstoles a predicar a las iglesias. Porque no se sienten cómodos, no se sienten lo suficientemente fuertes en el Señor. O sea, no entienden que no importa cuán grande sea el título del que ande contigo. Si Dios no está contigo, si el Espíritu no está contigo, no importa quién vaya contigo. Ahora, si Dios es el que va contigo, mi hermano, no hay diablo que pueda hacerte frente cuando tú le has creído a Dios. Y esto es lo que es peligroso. Barak le dice a Débora. Débora era la juez del pueblo de Israel en ese tiempo. Y dice la palabra de Dios que ella gobernó y ejerció el mandato en ese lugar porque el Espíritu de Dios estaba con ella y le daba la victoria contra los enemigos. Pero en este momento Dios escoge a Barak para que vaya a la guerra y que con su gente destruya al enemigo de Dios, al enemigo del pueblo de Dios. Sin embargo, Barak se amedrenta. Barak dice: no, espérate, yo me voy a quedar callado con esta palabra. ¿Y cómo yo puedo inducir eso de la palabra de Dios? Sencillamente, hermano, porque ¿quién es que se lo dice? Se lo dice Débora. Pero en el contexto usted no ve en ninguna parte que Barak estuviera diciendo: Dios me habló y Dios me dijo que fuera a la batalla. Débora, mira, aquí voy con mi gente, dame tu bendición para ir a pelear porque tú eres la juez, pero Dios me envió a mí. No, él no hace eso. Él se queda callado porque le permitió al espíritu de temor, mis hermanos, que se metiera en su vida, que se metiera en su corazón, que se metiera en su ser interior. Y ahora el hombre que debía libertar a Israel por mano de Dios, ahora está atemorizado y está escondido y está callado con la palabra que Dios Padre Todopoderoso le había dado. Con el llamamiento, está escondiendo el llamado de Dios. Hermanos, y hay mucha gente escondiendo el llamado de Dios por temor al que dirán. ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirá mi hermano? ¿Qué dirá mi esposo? ¿Qué dirá mi esposa? ¿Qué dirán mis hijos? Y usted no se ha preguntado qué dirá Dios del temor que usted está dejando que invada su corazón.
y callando ese ministerio, y guardando ese ministerio, y guardando esos dones, y escondiendo esos talentos, y escondiendo ese llamado, y escondiendo ese propósito de Dios en su vida. Y tiene que venir un hombre ungido de Dios, en este caso una mujer como Débora, y decirle: oye Barak, oye fulano, no te dijo Dios que prediques el evangelio en las calles, no te dijo Dios que ponga las manos sobre los enfermos que ellos sanarán, no te dijo Dios que debes hablar nuevas lenguas, no te dijo Dios que beberás cosas mortíferas y no te hará daño, no te dijo Dios que echará fuera espíritus inmundos, no te dijo Dios que vaya a los hogares y ore y establezca su orden y su reino allí, no te lo ha dicho Dios. Pero usted cayó. Y el hombre de Dios o la mujer de Dios en este momento se lo dice. Entonces el hombre de Dios, Barak, en vez de responder y decirle: ciertamente es así, gracias Débora por recordármelo, voy a la batalla porque Dios me ha enviado. No, él en su temor, mis hermanos, lo que dice: no, Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy por ahí. ¿Por qué? Porque él reconocía que Débora era una mujer de autoridad. Él reconocía que Débora era una mujer de guerra, pero menospreciaba el llamado de Dios en su vida. Valoraba el de otro, que eso está bien, honrar y valorar el llamado de otro, pero ¿y el tuyo? ¿Y el tuyo que Dios te hizo? Entonces en este caso hay un llamado de Dios sobre Barak, y Barak, por espíritu de temor que está influenciando su vida, porque ¿qué es lo que quiere el diablo? Detener el propósito de Dios, de que a través de Israel sean benditas todas las naciones. Están conmigo, yo espero que estén conmigo y estén entendiendo esta palabra. El diablo está tratando de detener clarísimamente el propósito de Dios a través del pueblo de Israel de alcanzar las naciones con esta bendición, ¿verdad?, del evangelio. Entonces, con la bendición, ¿verdad?, de conocer al Dios de Israel. Entonces, mis hermanos, Barak se deja intimidar por el espíritu de temor. Ay, que son muchos los enemigos, son difíciles, son gente de guerra, pero Dios te dio una palabra. No importa que se levante el diablo, es que tú tienes una palabra, hermano. Y esto es lo fuerte, porque debemos conocer y entender quién nos llamó, quién nos capacitó, quién nos está convocando a la guerra. En este caso Jehová convoca a la guerra a Barak, y Barak dice: yo no subo si Débora no va conmigo. Y Débora le dice entonces: ok, yo voy, pero no será tuya la gloria de la batalla. O sea, el Dios que se iba a glorificar a través del ministerio de Barak en este momento, no será glorificado a través de él porque él tuvo temor. Y dice: la gloria, ¿qué está diciendo ella? La gloria entonces va a ser mía. O sea, la gloria de Dios se va a ver a través de mí. ¿Por qué? Porque en mano de mujer entregará Jehová a los habitantes de Cedes, dice aquí. Hermano, eso le está pasando a mucha gente. Eso le está pasando a mucha gente. Ministerios destruidos, ministerios detenidos, ministerios estancados. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de un amigo que le dijo: tú no sirves para evangelista, tú no sirves para pastor, tú no sirves para diácono, tú no sirves para ujier, tú sí canta malo, tú sí desentona, tú no sirves para orar. Mira, mejor quédate callado en la iglesia. Gente que le dice: tú vas muy rápido, espérate, quédate quieto. Y no es que yo le dé promoción aquí a ningún pastor ni pastora, pero la pastora Virginia Brito, en una predicación donde habla de wow, adoradores de Satanás, ese es el tema, un tema llamativo, pero el tema es bien profundo. Ella decía que cuando ella empezó con el furor del espíritu, con el avivamiento en su vida, una mujer de estas refinadas de la iglesia se le acerca y le dice: mira, yo noto como que tú quieres llamar mucho la atención. Hermano, siempre va a aparecer alguien que va a querer apagar tu fuego. Siempre va a aparecer alguien que va a querer que tú mengues. ¿Por qué? Porque esos son los usados por el diablo para infundir espíritu de temor dentro de ti. Entonces hay gente que no va a creer en ti, y esos son los usados por el diablo para decirte: tú no puedes avanzar, la iglesia tuya no va a crecer, tú nunca vas a ser el pastor que tú dices que querías ser, Dios nunca va a manifestar la gloria en tu vida que Él dijo que iba a manifestar según te profetizaron. Esas profetizaciones que hicieron, o esas profecías, que hicieron sobre tu vida, son pura mentira, son palabrería, ninguna se ha cumplido. ¿Por qué? Porque usted, hermano, le está dando aquiescencia a eso, no se va a cumplir el propósito. Ahora, cuando usted se sacude de ese temor, cuando usted se sacude de esa mentira, cuando se sacude de ese engaño, automáticamente, hermano, Dios empieza a ser glorificado en su vida. Aleluya. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que Barak fue quien destruyó el propósito de Dios en su vida. Barak lo hizo, no Débora. Débora quería que él cumpliera su llamado, pero Barak dijo: no, si tú no vas conmigo no voy. ¿Y la gloria de quién fue? La gloria fue de Débora. O sea, es de Dios, pero a través de Débora. Y eso pasa, mis hermanos. También dice aquí los bosquejos que traje, ¿verdad? En 1 Samuel 13:6 nos dice que el temor te paraliza y te hace esconderte. Oiga lo que dice la palabra aquí. Dice en el verso 6, capítulo 13:
Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos y en peñascos, en rocas y en cisternas. Estamos hablando aquí de que Saúl, rey de Israel, va a la guerra contra los filisteos. Y cuando ellos vieron que el pueblo estaba en estrecho, o sea, que estaban en un lugar incómodo para ir a la batalla, ellos se escondieron, tuvieron temor. Y el propósito de Dios de destruir al pueblo de los filisteos no se pudo cumplir en ese momento porque el pueblo tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Que el diablo una vez más detuvo el propósito de Dios a través de infundir el temor a la gente de Dios, al pueblo de Dios. Y yo le he dicho mucho a gente en mi iglesia que tienen llamados poderosos. Le he dicho, lo único que puede hacer el diablo contigo es infundirte temor. Lo único que puede hacer es amedrentarte, porque no puede tocarte al menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es porque tú puedes resistirlo. Y si puedes resistirlo es porque Dios sabe que al final vas a salir el doble de bendecido y el doble de fuerte, como lo hizo con con Job. Entonces, esto es un asunto de creer lo que la palabra de Dios ya establece. Eso es un asunto de creer y entender que Dios fue el que te llamó, que Dios es el que te capacita, que Dios es el que está esperando que tú digas, yo creo en tu palabra y yo voy a caminar porque tú hablaste a mi vida. Los que son de la congregación que yo pastoreo saben claramente que yo camino por una palabra que Dios me dio hace mucho. Cuando yo me convertí, yo vi una iglesia grande y no hay día que yo no hable de la iglesia grande, no hay día que yo no hable del avivamiento y no hay día que yo no hable del bautismo del Espíritu Santo. Tengo que hablar de él, tengo que hablar del avivamiento, tengo que hablar de una iglesia grande porque fue lo que Dios me mostró cuando yo me convertí. Y de usted, pastor, yo no era pastor ni siquiera, yo tengo apenas casi 4 años pastoreando, pero este tiempo que tengo pastoreando, mis hermanos, hemos visto la mano de Dios detrás nuestro, desde que me convertí, pero más poderosamente en este tiempo cuando entendimos el llamado y dijimos, yo creo lo que tú dijiste, aunque yo no vea nada manifestándose. Yo creo lo que tú dijiste porque tú diste una palabra y tú no has fallado en cumplir una palabra que tú le hayas dado a un siervo que tú llamaste. Y yo sé que tú me llamaste, porque yo estaba perdido y no estaba pensando en ti cuando me encontraste. Y insististe tanto para que viniese que tuve que venir corriendo para que me fuera bien. Entonces yo sé quién me llamó, yo sé quién me posicionó y sé que usted también lo sabe. Dice la palabra de Dios aquí claramente que en ese mismo contexto, en el capítulo 13, vemos en el capítulo 14, que Jonatán, hijo de Saúl, junto a su siervo, junto a su escudero, se levanta y sale del campamento de Saúl. Y es él, mis hermanos, o es a través de él que Dios le infunde temor entonces a los enemigos. Y el arma que el diablo utilizó para amedrentar a su pueblo es la misma arma que Dios utilizó para hacer que los filisteos salieran corriendo despavoridos de frente de su pueblo Israel. Y el propósito de Dios de vencer a los filisteos entonces se cumpliese. Entonces un hombre que sí entendió que Dios podía hacerlo, sale. Un hombre. Y lo primero que hace es que derrota junto con su paje de armas una guarnición de 20 filisteos. Pero en el camino Jonatán profetiza y dice, si cuando nos paremos frente a la peña, al frente de ellos, en el derricadero, ellos nos dicen, suban acá y les mostraremos algo, es que Jehová nos los entregó en la mano. Pero si cuando nos paremos frente a ellos, ellos nos dicen que buscan ahí o cualquier otra cosa, no recuerdo bien ahora el texto, pero algo contrario a lo que dije, entonces en ese momento él dijo, entonces Dios no nos los entregará en las manos. Dice, y subió, oiga bien. Ok. Él dice, entonces, esperaste que lleguemos a vosotros. Ok. La palabra que le dijeron los filisteos, que él decía, que Dios no se la iba a entregar, si los filisteos le decían, esperen que lleguemos a donde ustedes están. Entonces él dijo, Dios no nos lo va a entregar. Pero si ellos dicen que pasemos donde ellos, entonces Dios nos los va a entregar. Y asesinaron allí a 20 filisteos. Y esto causó en el campamento de los filisteos un alboroto, dice la palabra de Dios. Y cuando los de Israel se dieron cuenta del alboroto y llegaron al campamento de los filisteos, se dieron cuenta que los filisteos se habían asesinado uno con otro. Se habían entrado a espada, se habían dado muerte uno con otro. ¿Por qué? Porque Dios, el espíritu de temor que se estaba moviendo en el pueblo de Israel, cuando uno solo creyó, oiga bien, uno solo creyó, entonces este espíritu de temor que había en el pueblo de Israel pasó a estar en el pueblo de Filistea, y uno con otro se dieron muerte a su propio compañero. También en Juan 20:19, ya en el Nuevo Testamento, porque en todos los sitios vamos a ver, o en toda la Biblia vamos a ver claramente, mis hermanos, que siempre hay un espíritu de temor tratando de robarse la bendición del pueblo, tratando de robarse lo que Dios ha hablado. Oiga lo que dice la palabra aquí en el 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos,
por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Qué dice esta narración bíblica? Esta narración bíblica cuenta los sucesos que se acontecieron luego de la muerte de Jesús. Dice que los discípulos se escondieron a puerta cerrada en un lugar por miedo a los judíos. Entonces, el miedo de los discípulos a ser muertos como Jesucristo en la cruz del Calvario los hizo esconderse. Y al ello esconderse, el establecimiento del reino de Dios en la tierra se detuvo. El establecimiento de la gloria de Dios en la tierra se detuvo. ¿Por qué? Porque la iglesia tuvo miedo. Oiga, la iglesia tuvo miedo. Tuvo miedo a que los judíos lo apedrearan. Tuvo miedo a que los judíos lo tomaran preso y lo echaran en las cárceles. Tuvieron miedo a que los judíos los azotaran. No le podían dar muerte, excepto apedrearlos si blasfemaban. Pero no podían darle muerte por crucifixión, solamente los romanos. Pero cuántas cosas se hubiesen inventado ellos, dirían estos. Si a Jesús se lo hicieron, que era el maestro, que era el que hacía las señales, que era el que hacía los milagros y las cosas maravillosas. Entonces el espíritu de temor llevó a que el evangelio se detuviera, mis hermanos. Y fue necesario que Jesús resucitara, porque esto fue lo que le dio la fuerza. Y fue necesario que el maestro hablara con ellos durante 40 días y 40 noches. ¿Para qué? Para que el evangelio fuese predicado de nuevo. Aleluya. Amén. Entonces estos, mis hermanos, son puntos claves de cómo opera el espíritu de temor. Y yo le estoy dando puntos para que usted vea cómo él se mueve, cómo él se intromete en la vida del creyente. Y cuando usted le dice, ay sí, por ejemplo, en el caso de la enfermedad, el COVID me va a matar. Mire, el diablo ya lo agarró y dijo, una gripe le voy a hacer que es el COVID. Y con eso lo voy a matar. Y usted se mete ahí, ¿qué COVID que tengo? Y le puede salir todo el examen negativo. Y usted dice, no es que COVID, fue que se equivocaron. ¿Por qué? Porque usted le abrió la puerta al diablo con el espíritu de temor. Hermanos, cuánta gente, miren, yo he escuchado testimonios, malos testimonios. A unos jóvenes le diagnosticaron COVID-19. Su padre, que estaba ahí cuando le dieron la noticia, el papá le dio un infarto y se murió. ¿Por qué? Porque la gente entendía hasta ese momento que al que le daba COVID se moría. No es así. No es así. Hay muchas otras enfermedades que están matando más personas que el COVID. Y otras cosas que están pasando en el mundo, mis hermanos, que causan más dolor y más muerte que cualquier enfermedad, como el aborto. Entonces, todas estas cosas infunden temor. ¿Para qué? Para que usted no alcance su propósito. Dice aquí también otro punto, que el espíritu de temor es contrario a la fe. Fíjese que el pueblo de Israel de 40 años hacia arriba murió en el desierto. ¿Por qué? Porque dudaron de Dios, dudaron de la palabra que Dios le había dado a Moisés. Y dijeron, no vamos a poder alcanzar la tierra prometida. Y Dios, ¿qué hizo? Eliminó a todo lo que de 40 años hacia arriba dijeron que no se podía. No se puede, que para ustedes no se va a poder. Ustedes van a morir en el desierto. Oiga bien. Entonces, a esos que se les había dado la promesa de Dios, no vieron la promesa cumplirse. ¿Por qué? Porque ellos mismos rehusaron, mis hermanos, a creer la promesa. Rehusaron a entender que Dios les estaba hablando. Hermanos, qué peligroso es esto. Cuánta gente con promesa que dice, no, eso Dios no me lo dijo a mí, eso Dios te lo dijo a ti, eso Dios se lo dijo para fulano, eso Dios, pastor, se lo dijo para otro, y yo con una palabra poderosa de parte de Dios para tu vida, y tú dices, no, eso no es mío, eso fue para Pedro, y usted deja de recibir la palabra, pero fue usted que la dejó de recibir. Y usted entonces me dice a mí, no, que el pastor te dijo una cosa y no se cumplió. Sí, porque usted mismo declinó su promesa como hizo Balac, y declinó su llamado como hizo Balac, y se lo dio a Débora. Entonces, ¿estamos entendiendo? Y la autoridad de predicar el evangelio, los discípulos en este momento, aquí escondidos, se la están dando los judíos para que sigan enseñando la ley que mataba a la gente. La ley que no se podía cumplir. La ley sobre la cual no se podían sujetar ni ellos mismos que la estaban predicando. Entonces, el espíritu de temor, mis hermanos, busca frenar a la iglesia de Cristo en este tiempo. El espíritu de temor está buscando destruir la fe de la gente. La fe del que cree. Y por eso cuando usted dice, y usted como pastor en el caso mío dice, hay una campaña poderosa donde habrá sanidades, habrá milagros y liberaciones. Ya yo estuve con Dios y Dios me lo dijo, ¿verdad? Y vi cosas en el mundo espiritual. Pero cuando yo declaro la palabra y me siento aquí, digo, y será verdad, Dios mío, que eso va a suceder. Y empiezo a dudar. Y si le doy cabida a ese espíritu de temor, no se mueve, mi hermano, ni una hoja allí se mueve. Porque yo dudé. Ahora yo declaro la palabra, y aunque no esté pasando nada, declaro la palabra y sigo declarando la palabra, porque en fe el Espíritu de Dios va a decir, aquí hay fe, voy a moverme y le voy a enseñar a esta tierra que el Dios de los cielos que este muchacho predica es un Dios real y verdadero. Y en este tiempo, mis hermanos, desde que nos abran las puertas, que lamentablemente por la terquedad nuestra no vamos a entrar a la fase 3, pero desde que nos abran las puertas para predicar el evangelio en la calle, vamos a ser
3 campañas consecutivas bajo el nombre Impacto de Gloria. Antes se llamaba Toque de Queda, pero de Toque de Queda nadie quiere saber nada. Impacto de Gloria. ¿Por qué Impacto de Gloria? Porque lo que Dios va a hacer allí es que su gloria va a impactar a cada lugar donde vayamos. Con sanidades, con liberaciones, con salvaciones, con restauraciones familiares, con gente que está llena de vicios. Dios lo va a quitar en ese mismo momento. Y eso es lo que nosotros queremos, porque es lo que hemos orado y es lo que el cielo ha escuchado. Amén. Dice aquí también, tenemos una palabra de Dios para ti y para este tiempo. Está en 2 Timoteo 1:7. Anota 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o espíritu de temor, sino de poder. Hermano, de poder tenemos un espíritu de amor y de dominio propio para controlar la ira, para controlar el temor, para controlar la ansiedad, para controlar la tristeza, para controlar el odio, el rencor. Un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No hay un espíritu de temor sobre la iglesia. No hay un espíritu de temor entregado por Dios a la iglesia. Dios infundió miedo a los enemigos de Dios. Porque, por ejemplo, vemos también cuando Eliseo profetiza que habría abundancia en Samaria, la cual estaba sitiada y la gente se estaba comiendo los niños. Y el estiércol de paloma se vendía. Y las cabezas de burro se vendían, cosa que era desagradable para los judíos. Pero en ese momento, por la necesidad, se vendían. Y cuando él profetiza la abundancia, ¿qué hizo Dios? Sobre los sirios Dios trajo temor. Dice que sonaban estruendos de caballos y de guerra. Y los sirios salieron corriendo despavoridos y dejaron su campamento. Y las armas de batalla la dejaron y salieron corriendo. Porque el espíritu de temor lo trajo Dios sobre ese pueblo para bendecir a su pueblo. Oiga, lo trajo sobre el enemigo para bendecir al pueblo. Pero sobre su iglesia, Jesucristo dejó el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio que la iglesia tiene en este tiempo para avanzar, para establecer el reino de Dios con poder, con manifestaciones, con señales, con prodigios, con maravilla. Y el que le diga lo contrario, dígale: mentiroso diablo, te calla en el nombre de Jesús, porque mi Dios me ungió con poder y autoridad. Alabado sea Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, ¿cómo echamos fuera? Pregúnteme, ¿cómo echamos fuera el espíritu de temor, pastor? ¿Cómo lo echo fuera? Ahora yo tengo un espíritu de ansiedad, de que me voy a morir, de que me voy a enfermar. ¿Cómo echo fuera ese espíritu, pastor? Pastor, yo no creo que Dios me vaya a usar para sanar a los enfermos. ¿Cómo echo fuera ese espíritu de temor? Pastor, a mí me dijeron que yo iba a ser profeta, pero yo no puedo recibir esa palabra porque tengo miedo de que diga una profecía y me equivoque. Yo me he equivocado. No me han apedreado todavía, me he equivocado. Pero no es que me he equivocado per se, sino que me equivoqué porque el tiempo es más adelante. He cometido errores, porque todo ser humano va a cometer errores también. Y por eso yo me voy a crucificar yo mismo. No, se vaya el diablo para su infierno. Yo me quedo aquí predicando el evangelio. Entonces, ¿cómo echo fuera ese espíritu de temor? Porque quiero orar este tiempo que me queda. El temor, mis hermanos, se echa fuera por medio de la fe. Por medio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no va a pasar nada. No importa cuánto usted ore, porque si no ora con fe, las cosas no van a suceder. Si no ora con fe, no hay un Dios que responda, porque usted no está creyéndole a Dios. Entonces se necesita, mis hermanos, que en este tiempo echemos fuera el espíritu de temor que está sobre la iglesia. Y no estoy hablando sobre la iglesia para ir al culto. No, ya esa cosa yo la traté en otros días anteriores. Estoy hablando de la iglesia para establecer el reino de Dios, mi hermano, con poder, con señales, con prodigios, con milagros, con maravillas de Dios. Estoy hablando que la iglesia, que un Barak que está ahí viéndome, que un Barak que le está diciendo: si Débora no va conmigo, yo no voy. Ese Barak tiene que despertar en este momento. Ese Barak tiene que decir: no, al que Dios llamó fue a mí. Y el que va a salir al frente de batalla soy yo. Y el que va a dar la cara en la guerra soy yo. Y el que va a ser el enemigo soy yo. Porque Dios me llamó y porque Dios me ungió. Esos 12 que están ahí, esos 10 que dicen que no, tienen que entender que el pueblo de Israel tiene una promesa, que usted como iglesia tiene una promesa, y que usted lo único que debe decir es: yo voy a vencer porque Dios me dijo que me iba a entregar la tierra. Hermano, eso es. La fe va a moverte. La fe. Y cuando el diablo te diga no se puede, diga: mentira, diablo, sí se puede. Ah, que mi papá no le va a servir a Dios. Mentira, Satanás, le va a servir en el nombre de Jesús. Ah, que mi familia no se va a convertir. Se va a convertir. O me muevo de rodillas orando hasta que Dios haga algo, me mate a mí o salve a la familia. Algo va a pasar. Pero la fe tiene que mover. Mis hermanos, la fe de la gente mueve la mano de Dios. Cuando usted está apegado a la palabra o a algo que Dios le ha dicho. Se lo puedo decir yo y afirmárselo. Yo he visto la mano de Dios moverse a favor de gente porque Dios me dio una palabra y yo la creí. Esto es un asunto de fe. Y no una fe cualquiera que sea movediza por cualquier palabra que
un mal orado, te digo un mal orado porque no oró, ¿verdad? No, es por la palabra que un hombre de Dios te da. Dice aquí en el Juan 16:33, para ir terminando y poder orar por ustedes. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Oigan, para que en mí tengan paz, es Jesús que dice. En el mundo tendrán aflicciones y van a tener también gente chimosa que le va a chimear, y van a tener críticos, y van a tener gente que le va a decir que usted no canta bonito, que usted no nació para cantar, que usted no nació para predicar, que usted lo que nació fue para cocinar. Como hay religiones por ahí que dicen que la mujer no puede enseñar, que la mujer tiene que estar trancada en una casa llorando y lavando y trapeando. No, la mujer tiene que estar al lado del marido, y si el marido no está, tiene que levantarse con poder, con autoridad para seguir la obra, porque la obra de Dios no puede detenerse. Alabado sea Dios. Mentiroso diablo que ha engañado esa religión, mentiroso diablo que le ha metido ese espíritu de temor a las mujeres para que se sigan de que, ay, la mujer tiene que tener respeto. Sí, yo creo en el respeto, creo en la sujeción, pero no creo que la mujer debe estar callada. La mujer debe predicar, la mujer debe enseñar, la mujer debe salir con una espada a librar la misma batalla como lo hizo Débora. Porque hay hombres como Barak. Amén. Y se me trae el tiempo, así que dice aquí la palabra, pero confiar, yo he vencido al mundo. Dame 2 minutos, Manabri, para orar, por favor. Amén, gloria a Dios. Quiero en esta hora echar fuera todo espíritu de temor de la vida de mis hermanos. Así que voy a inclinar mi rostro al Señor en esta hora, gritándole y gimiéndole al Señor. Padre bueno, en el Dios del cielo, te doy las gracias y la honra en esta hora. Padre, te bendigo, Padre Santo, por tu palabra. Señor, yo te presento a tu pueblo, te presento cada Débora, te presento cada Barak, te presento cada uno de los 10 espías que están dudando, que están, mi Dios, temerosos, escondidos en la habitación, mi Dios, aleluya, en esta hora. En el nombre de Jesús yo arranco, Padre, desarraigo de sus corazones y de su espíritu, todo espíritu de temor. Padre, en el nombre de Jesús, todo diablo sucio y mentiroso que se mueve en contra de tu iglesia, que se mueve en contra de los ministerios, que se mueve, Señor, aleluya, en contra de los ungidos y las ungidas en este tiempo, para que tu reino se detenga. Padre, yo declaro tu palabra de avivamiento, declaro tu palabra de bautismo, declaro tu palabra de restauración de todo ministerio, Padre amado, de los pastores, de los ministros, de las ministras, de los creyentes comunes, Señor, que están encarcelados. Ato todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de temor, todo espíritu de tristeza en esta hora, en el nombre de Jesús, y declaro que la iglesia se levanta con poder y autoridad para establecer tu reino en esta tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, mis hermanos, y será hasta el próximo jueves con el evangelista Julio Andrés Cabral. Gracias por estar conectado con nosotros, y puedes seguirnos en YouTube como el Ministerio Apostólico y Profético Gracia y Poder, y también en el grupo Visión de Águila, Telecanal 28 en Facebook. Dios te bendiga y Dios te guarde, y gracias por estar con nosotros. Shalom.